Bien, estamos entonces en esta serie de la parábola del sembrador, la semilla, el sembrador y la tierra. Las cuatro tierras se llama esta serie y hoy el tema es sembrando junto al camino. La parábola del sembrador, decíamos en la clase anterior, está relatada en tres evangelios, en Mateo, en Marcos y en Lucas, y cada uno de ellos nos da algunos detalles que los hemos ido complementando como para hacer de los tres relatos uno solo, colocando los diferentes enfoques y detalles que en uno no está y en el otro sí. Hemos ido armando como de los tres relatos un solo relato complementado. Hoy vamos a comenzar a hablar ya acerca de las diferentes tierras. En la transmisión anterior, en la clase pasada, estuvimos mirando que el sembrador es el que predica la palabra, la semilla es la palabra del reino y la tierra es el que escucha esa palabra. Hoy vamos a comenzar a enumerar y a describir la primera tierra. Dice la palabra de Dios: parte de la semilla cayó junto al camino y vinieron las aves y la comieron. ¿Cómo lo explica el Señor a este punto y cómo lo registra cada evangelio? En Mateo 13:19, por ejemplo, dice: cuando alguno, esta es la explicación de lo que significa la semilla que cayó junto al camino, cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Así lo cuenta Mateo 13:19. Marcos 4:15, sobre esta misma tierra, dice lo siguiente: y estos son los de junto al camino, en quienes se siembra la palabra, pero después que la oyen, enseguida viene Satanás y quita la palabra que se sembró en sus corazones. Lucas 8:12 dice: los de junto al camino son los que oyen, y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra para que no crean y se salven. Si nosotros hacemos un resumen, un complemento de los tres relatos, así es como quedaría. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, después que la oye, enseguida viene Satanás y quita de su corazón la palabra para que no crean y se salven. Es decir que la tierra de junto al camino, donde cae la semilla, es una persona que oye la palabra del reino. Es decir, no estamos hablando de alguien a quien no se le ha predicado, que no ha tenido la posibilidad de escuchar el mensaje. Estamos hablando de un oyente de la palabra, alguien que tiene acceso a una prédica, acceso a un mensaje. Es alguien que la escuchó, pero que según esta misma descripción, la escuchó pero no la entendió. Cuando usted escucha y no entiende la palabra, y tampoco averigua o investiga o pregunta para que se la puedan explicar y usted la pueda entender, pasa al siguiente paso del proceso del por qué se pierde la semilla. Número 1, no la entiende. Número 3, enseguida viene Satanás y le quita la palabra que oyó. Viene y le quita la palabra que usted oyó. ¿Para qué? ¿Cuál es el propósito del enemigo de quitarle la palabra? Pero fíjese que acá hay una particularidad, y es que solo le puede quitar la palabra al que no la entendió. No puede evitar que la escuche, que usted oiga la palabra. Pero si usted no la entiende, entonces va a robarle esa palabra que usted escuchó para que no la pueda creer. Entonces usted va a escuchar, pero no le va a generar fe, porque la fe en la palabra solo se genera después que usted la entiende. Uno no puede tener fe en una palabra que uno no entiende. Por eso es tan importante, e insisto mucho en esto, cuando tengo la posibilidad de tener reuniones o talleres de liderazgo y con predicadores, enfatizo mucho la necesidad de que se aseguren que lo que están predicando y que lo que están enseñando sea entendible, que sea comprensible, porque de nada sirve preparar un buen mensaje si la gente no lo va a entender.
teniendo un grupo de personas que van a oír la palabra, pero si no la entienden, el diablo les roba esa palabra de su corazón. La garantía de que ellos no van a perder la palabra que escucharon es que la entiendan, porque cuando la entienden, la incorporan, la introducen, la llevan hacia adentro, y de ahí adentro el diablo no la puede robar si la entendieron. Si no la entendieron y solamente la escucharon, es temporal el tener esa palabra allí interiormente. El entendimiento es lo que hace que esa palabra pueda echar raíces y que esa semilla pueda comenzar a germinar. Entonces dice que después que la escucha y no la entiende, enseguida viene Satanás y le roba la palabra para que no crea y se salve. Porque el enemigo sabe que si usted escucha la palabra y la entiende, usted la va a creer. Si usted la cree, usted va a tener el resultado de eso que creyó. Por eso dice, para que no crean y se salven. Porque en definitiva, lo que busca el enemigo no es robarle la palabra porque sí, es que usted no se salve, que usted no reciba, que usted no obtenga el resultado de esa palabra. Y le resulta muy fácil lograr eso en aquellas personas que la escuchan pero no la entienden. Bien, es importante entonces, yo les decía que hay dos palabras claves en la parábola del sembrador, que son las palabras oír y las palabras entender, y están relacionadas. Oír y entender. El de junto al camino es el que oye pero no entiende. Oye y no entiende. No nos enseñan a escuchar, digamos, prácticamente. Hay muchos cursos de oratoria, muchos cursos para enseñarnos a hablar. Es más, desde pequeños, desde niños, desde que empezamos a emitir los primeros sonidos, se nos va enseñando a hablar, se nos va enseñando a comunicarnos, a expresarnos. Las primeras palabras nos van enseñando, pero no se nos enseña a escuchar. Quizá hasta que llegamos a un periodo de edad escolar, donde allí nos comienzan a formar un poquito más en lo que significa estar atentos o prestar atención. Pero uno puede pasar toda una vida y uno puede ser una persona adulta y que aprendió a hablar, pero no aprendió a escuchar. Escuchar es tan necesario, aprender a escuchar. De hecho, en la Biblia le da mucha más importancia al saber oír que al saber hablar. De hecho, la Biblia dice que de la abundancia del corazón habla la boca, así que es más importante el saber oír que el saber hablar. ¿Por qué? El primer paso para lo que vamos a decir tiene que ver con lo que hemos escuchado, con lo que hemos incorporado, con lo que hemos recibido. Decía yo que los ojos y los oídos son las puertas de entrada de la información exterior que nosotros recibimos. Es importante saber hablar, pero es muy importante y quizás más saber escuchar. Algunas personas tratan de evangelizar a los demás, tratan de llevarles a Cristo, tratan de hacerles conocer el mensaje de salvación, y ellos no tienen problemas en hablar. Pueden hablarle a cualquier persona sin vergüenza, sin timidez, sin cohibirse de ninguna manera, conocidos, desconocidos, no importa. No tienen problemas para hablar. El problema es que no saben escuchar, y entonces nunca van a saber cuál fue el resultado de su predicación o de su testimonio. Solamente se acuerdan de lo que ellos dijeron, pero no tienen ni idea de qué fue lo que respondió la otra persona, si les respondió, si estaba prestando atención, si estaba entendiendo, si estaba atendiendo lo que le estaban diciendo. Entonces van y largan todo su discurso y se vuelven como que ya cumplieron. Pero la idea de la semilla es generar fruto, generar cosecha. No basta con que usted hable mucho si no sabe escuchar a la otra persona. Sabemos oír, nos han enseñado a oír, se puede aprender a oír. ¿Y qué cambia cuando lo aprendemos? ¿Qué cosas cambian cuando nosotros aprendemos a oír? En Apocalipsis 3:13, cada una de las cartas dirigidas a una de las iglesias terminaba con la frase: el que tenga oídos para oír, oiga. Y no tiene que ver con una cuestión física de oídos, tiene que ver con un asunto de actitud, de
el que tenga la disposición, el que tenga la actitud, el que esté atento, el que preste sus oídos y enfoque sus oídos. En Proverbios habla mucho acerca del oído, dice el que inclina el oído para oír y lo toma como una muestra de sabiduría, como una señal de sabiduría. ¿Qué es lo que oímos? Romanos 10:17 dice así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Fíjese que Romanos mismo 10 del versículo 9 en adelante dice, ¿cómo creerán si no han oído? ¿Cómo oirán si no hay quien les predique? La conexión entre lo que oímos y lo que creemos es muy directa. Es muy directa. Por eso dice, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? Romanos 9:14. ¿Cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Cómo oirán sin haber quien les predique? En Proverbios capítulo 15, versículos 32 y 33 dice lo siguiente, el oído que escucha las amonestaciones de la vida, entre los sabios morará, pero el que tiene en poco la disciplina menosprecia su alma, mas el que escucha la corrección tiene entendimiento. Mire hasta qué punto nos afecta y nos influye lo que oímos. A aquello a lo que le prestamos oído puede ser muy determinante en las decisiones que tomemos, en los pensamientos que le demos lugar en nuestra mente, en las palabras que terminemos diciendo. Proverbios 19:20 dice, escucha el consejo y recibe la corrección para que seas sabio en tu vejez. La persona que no está dispuesta a escuchar a nadie, que cree que lo sabe todo, que nadie tiene nada para decirle, es una persona que va a vivir una vida con lo poco y limitado que puedan llegar a conocer y a alcanzar. Pero si uno no escucha a nadie, no escucha el consejo y la corrección de nadie, va a terminar chocándose con todo, tropezándose con todo y aprendiendo de la peor manera, que es a través del dolor. Por prestar oído a Satanás en el huerto, Eva comió del fruto. Por prestar oído a las palabras de Eva, Adán también terminó comiendo del fruto. Y todo tuvo que ver con escuchar, con entablar una conversación con alguien con quien no debían comunicarse. Por escuchar el mensaje negativo de los 12 espías que fueron enviados a recorrer y a reconocer Canaán. Israel se amargó, querían pegar la vuelta, hablaron hasta de apedrear a los líderes que tenían, y 10 trajeron un informe negativo, asustaron a la gente. 2, Josué y Caleb, dijeron que era posible, que se podía entrar, que podían conquistar, que Dios iba a estar con ellos, pero la mayoría trajo un informe negativo que dice la Biblia en el libro de Números, en el capítulo 14, que todo el pueblo lloró aquella noche. Imagínense, gente grande y llorando porque ellos no iban a entrar, nos van a matar a todos, nos vamos a morir acá, pedimos la vuelta, porque escucharon el informe negativo. Uno tiene que tener mucho cuidado también del tipo de informe que recibe y del tipo de informe que comunica. ¿Por qué la mujer que estaba enferma de hemorragia por 12 años pudo ser sanada por Jesús? ¿Por qué? Porque ella oyó, y lo que ella oyó la proyectó a ir a recibir el milagro de Jesús. La Biblia dice que había una mujer que hacía 12 años que padecía de flujo de sangre, se había gastado todo en los médicos, no había conseguido ningún tipo de solución. Cuando oyó hablar de Jesús, no sé cómo fue que lo oyó, una conversación, alguien se puso a hablar al lado de la ventana de su casa, alguien le contó, no sé cómo fue que ella lo escuchó, pero lo que ella escuchó le cambió la vida. Cuando oyó hablar de Jesús, dijo, si yo tan solamente tocare el borde de su manto, seré sana. Y salió a buscarlo y lo encontró, tocó las ropas del Señor y quedó completamente sana. Pero todo comenzó con algo que ella oyó. Lo que escuchó le guió. Recuerdo trabajando en una campaña del evangelista Carlos Anacondia en la provincia de San Juan. Recuerdo que en una de las noches que nos tocó trabajar en la carpa de liberación,
una de las personas con las que hablamos al preguntarle cómo llegó a la campaña, interesarnos a ver si congregaba en alguna iglesia, dice, no, yo la verdad que no, es la primera vez que voy a un lugar así, y vine porque escuché en el micro, dice, en el colectivo, a dos señoras que habían venido estas noches atrás, dice, y estaban muy contentas por lo que habían recibido y parece que Dios las había bendecido y venían hablando entre ellas. Entonces les pregunté dónde quedaba y me vine. Fíjese qué importante lo que estas dos personas iban hablando. Dos mujeres que habían estado en la campaña del evangelista, le habían estado contando de los milagros que habían habido en la campaña. Pero ¿qué hubiera pasado si estas dos personas hubieran estado, en lugar de estar hablando de los milagros que hubieron en la campaña, hubieran estado hablando de si estaban bien las luces, si estaba bien el sonido, si había mucha tierra en el lugar, y hubieran llevado un informe crítico de la campaña? Este hombre nunca hubiera llegado quizá a la carpa para ser ministrado. Entonces es muy importante el informe, el reporte que nosotros estamos dando, porque podemos estar hablando como en Canaán, que era una buena tierra, una tierra que estaba próspera y bendecida, pero si nosotros hablamos mal de esa tierra, la gente no va a querer saber nada con esa tierra. Y la tierra es buena, el problema es el que está dando el reporte equivocado y generando un rechazo de aquello que debería estar generando aceptación. Por eso nunca se deje llevar por todo lo que escuche. Siempre averigüe si es así, averigüe si es verdad. No se quede con el primer informe, no se quede con el primer reporte. En Números capítulo 14, todo el pueblo lloró, lloraban por algo que ni siquiera habían visto. Tenían miedo a un enemigo que ni siquiera habían visto. Estaban rehusándose a entrar a una tierra que ni la habían mirado. Pero ¿de dónde se armó toda esa película de nos van a matar, vamos a morir acá, es imposible? ¿Para qué Dios nos trajo a este lugar? Mejor nos hubiéramos quedado en Egipto. ¿Por qué no nos mató en el desierto? Todo eso vino, no por algo que ellos vieran y tuvieran evidencia. Todo eso vino por lo que escucharon. El reporte negativo que ellos escucharon. Así que el oído es importantísimo. El oído, el saber oír es importantísimo. Por eso en la parábola del sembrador, las dos palabras claves son oír y entender. Bien, vamos a continuar con el desarrollo. Isaías 1.19, acá está el pasaje que quería recordar hace rato. Isaías 1.19, Santiago 1.19, dice, por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar y tardo para airarse, pero pronto para oír. El poder desarrollar la actitud de estar más listos para prestar atención, más listos para escuchar que para hablar. Te das cuenta que hay gente que no sabe escuchar, es más, no escucha. Cuando les estás hablando, solo están esperando que termines para decirte lo que están pensando decirte. No están prestando atención a lo que les estás diciendo. El que sabe escuchar mejora la calidad de la conversación. Si yo oigo correctamente, voy a poder reproducir de manera correcta lo escuchado. A veces hay dos personas que están opinando lo mismo, pero como lo dicen con palabras diferentes, parece que estuvieran en desacuerdo. Parece que estuvieran discutiendo y cuando te das cuenta, los dos están de acuerdo con la misma cosa. Pero uno la presenta de una forma distinta al otro y cada uno cree que el otro está diciendo lo contrario. Y si hay un tercer testigo de la conversación, uno dice, pero ustedes dos están de acuerdo, si lo que están diciendo es lo mismo, nada más que lo presentan de manera diferente, pero lo que dicen es exactamente lo mismo. El problema es que cuando cada uno de ellos trata de imponer su opinión sobre el otro, no se están escuchando. Si se estuvieran escuchando, dirían, es exactamente lo mismo que yo estaba pensando. Si no aprendemos a escuchar a la gente, va a ser mucho más difícil escuchar a Dios. La clave es evitar ese diálogo interno que uno tiene con uno mismo mientras está hablando la otra persona. Es escuchar. ¿Para qué oímos? No oímos para oír, no escuchamos solamente para escuchar. Escuchamos y atendemos a lo que oímos para poder hacerlo. Mira lo que dice Ezequiel 33, 31 al 32. Y vendrán a ti como viene el pueblo, y estarán delante de ti como pueblo mío, y oirán tus palabras, y no las pondrán por obra. Antes hacen halagos con sus bocas, y el corazón de ellos anda en pos de su avaricia.
he aquí, dice, que tú eres para ellos como cantor de amores, o sea, como cantante romántico, hermoso de voz y que canta bien. Y oirán tus palabras, pero no las pondrán por obra. Es esa persona, dice, qué tremenda palabra, qué tremendo mensaje, qué bueno, pero nada que ver después la decisión que toma con aquello que dice que fue tremendo y me marcó y la verdad que esto y aquello. Le pareció bonito, qué bonito mensaje, qué bonita la palabra, pero así como quien escucha una canción, pero no lo incorpora. Deuteronomio 28, versículo 1 y 2 dice, acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para poner por obra sus estatutos y sus mandamientos, que vendrán sobre ti todas estas bendiciones. Acontecerá que si oyeres atentamente para poner por obra. No es solamente oír por oír, es oír para hacer. Como recomienda Jesús, del hombre prudente y el hombre insensato. El que escucha las palabras y las hace es como el prudente que construyó sobre la roca. El que la escucha y no las hace es como el imprudente que construyó sobre la arena. Los dos vivieron las mismas situaciones, los dos pasaron por las mismas tormentas, a los dos los azotó el viento y el agua de la misma manera. Es decir, que el prestar atención y hacer la palabra no te evita problemas, lo que evita es que esos problemas te terminan destruyendo. Porque fue grande la ruina del que construyó sobre arena. Y la misma situación no lo derribó al otro. Pasó por lo mismo, pero no perdió igual. A veces la mente está condicionada por la memoria. Por eso Isaías 43, 18 dice, no te acuerdes de las cosas pasadas, no traigas a memoria las cosas antiguas. Yo hago cosas nuevas. Cuando la mente está condicionada por las experiencias pasadas, no quiere volver a escuchar acerca de lo mismo. Ya se cierra, se bloquea para oír acerca de lo mismo. Escuchó esa frase, ilógica frase, pero todo el mundo la sabe, que el que se quema una vez con leche ve la vaca y llora. ¿Qué tiene que ver la vaca si no se quemó con una vaca? Se quemó con leche. Debería llorar cuando ve leche, no cuando ve una vaca. Pero relaciona. Y entonces las experiencias pasadas hacen que la persona ahora se cierre a la posibilidad de escuchar acerca de lo mismo otra vez o de intentarlo de nuevo. Ya se cerró. Cierra eso porque el tema, el solo oír acerca del tema le trae malos recuerdos y entonces esa experiencia pasada, ese registro en la memoria condiciona. Si queremos saber escuchar, si queremos aprender a escuchar para descubrir lo nuevo, debemos vivir de acuerdo a esa aceptación de eso que escuchamos y que recibimos de parte de Dios. He anotado algunos puntos aquí. A veces tenemos, me decía una vez un hermano, lo difícil, no es tan difícil aprender como desaprender. Y ahí hay un problema, porque si uno aprendió mal, o le enseñaron mal, le predicaron mal, lo formaron mal, o uno entendió mal lo que le estaban explicando, uno tiene una información distorsionada. Y cuando alguien viene y le explica de manera correcta, uno se queda con lo anterior y rechaza esto nuevo que le están explicando. Esto sucede cuando uno intenta predicar el evangelio a una persona que ya se aferró tanto a su religión y ya tiene su manera de creer, su manera de pensar, es devoto de una imagen y tiene su imagen y le prende velas y le pone flores y lo saca en procesión y vos le enseñás por la Biblia y se cierra y no porque esto me enseñaron mis viejos y esto yo no voy a traicionar y yo no me voy a cambiar de religión y no importa que sea la Biblia, la va a rechazar y se va a quedar con lo que cree. Pero también dentro del ambiente evangélico, cuando uno se acostumbró a aprender mal o porque no entendió correctamente la Biblia o porque se la enseñaron mal y se aferra a frases y a refranes que incluso hasta ni siquiera están en la Biblia y el ayúdate que te ayudaré y al que madruga Dios lo ayuda y no le des pescado, enséñale a pescar y toda esa frase que alguien dijo en algún momento por ahí y que mucha gente cree que son versículos bíblicos, pero te la pelean a muerte y se aferran a eso y no importa todos los fundamentos bíblicos que les des
Para ellos eso que creen es sagrado. Y su tradición religiosa y su tradición fanática va a ser mucho más fuerte que cualquier palabra que uno trate de decirles. Entonces a veces se cierran los oídos por rebeldía, por no querer escuchar y no quiero y me tapo los oídos y no quiero saber nada, como hicieron los religiosos en la época de Esteban, cuando Esteban fue apedreado. Él los fue confrontando con la palabra y sacando a luz la actitud que ellos habían tenido con el Mesías y cómo ya desde sus antepasados venían rechazando a los profetas. Y la Biblia dice que le dijeron, no queremos escuchar más de esto, se taparon los oídos y gritaban y crujían los dientes. Cuando uno decididamente decide rebelarse y no escuchar, no quiere escuchar. Desechar. Mire lo que dice Hebreos capítulo 12, versículo 24. Mirad que no desechéis al que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros si desecharemos al que amonesta desde los cielos. Si oímos, pero oímos sin fe, tampoco sirve. Hebreos 4, versículos 1 y 2. Temamos, pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de nosotros parezca no haberlo alcanzado, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, a Israel. Pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Escuche esto. No les aprovechó la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. No importa lo poderoso y bíblico que sea el mensaje, si usted lo escucha con una actitud escéptica, despectiva, indiferente, usted no va a recibir nada de lo que todo ese mensaje está diciendo. Bien, ¿qué tipo de tierra es la tierra junto al camino? Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, después que la oyen, enseguida viene Satanás y quita de su corazón la palabra para que no crean y se salven. ¿Por qué puede ser que uno no entiende la palabra? Porque está preocupado en el momento que la están exponiendo, que están alguien predicando, uno está distraído, con la mente en otra cosa. Quizá le resulte difícil concentrarse o mantener la atención durante un tiempo prolongado. Es posible que en las reuniones, pongamos que está escuchando una prédica en un culto, sea de esas personas que todo movimiento le distrae. Y entra alguien y se da vuelta a mirarlo, escucha un ruido y se da vuelta, llora un niño y se da vuelta, pasa alguien caminando por el pasillo, le sigue por la mirada y todo el tiempo se desconecta de la palabra y se desconecta y vuelve, va y vuelve, va y vuelve y va escuchando por partes. Y es lógico que usted no va a entender algo si su mente está entrando y saliendo todo el tiempo de la atención. Y todo el tiempo le pregunta al de al lado, ¿qué dijo? ¿Qué dijo? Y si no se anima y le da vergüenza, no pregunta qué dijo y bueno, no lo escuchó, pasa. Y está sentado allí, sus ojos están hacia adelante, la actitud de su cuerpo está hacia adelante, pero su mente viajó. Y a veces es como si nuestra mente fuera como el chofer o el remisero que te trajo, te dejó ahí, se fue y te viene a buscar cuando termina la reunión. Porque voló la mente, divagó, se distrajo uno, se dispersó, preocupado con cosas que dejó en casa, con cosas que tiene que hacer al día siguiente, con cosas que siente estar haciendo en ese momento, o sencillamente con nada que sea realmente importante, pero que le distrae, lo que le ponía recién como ejemplo. Pasa alguien, lo mira, se da vuelta. Si es de esas personas que se distraen fácilmente en las reuniones y que nunca puede entender la palabra porque siempre se distrajo, le aconsejo hacer algunas cosas. Si usted está en una reunión, apague el celular o póngalo en silencio, a menos que tenga la Biblia en el celular y la esté leyendo allí. Porque va a estar distraído todo el tiempo, cada vez que su celular suene o vibre, mirando los mensajes. Y si no le llega mensaje nuevo, va a estar releyendo los mensajes viejos. Y distraído completamente de lo que se está diciendo en la reunión. El problema es que usted no le está haciendo ningún daño al que está predicando. Se lo está haciendo usted mismo.
Porque si usted oye y no entiende, el diablo le roba la palabra y usted no la cree y usted no recibe lo que la palabra tiene para usted. Y puede pasar mucho tiempo congregando y esto es como que usted comió y vomitó. No le hace, no le sirve al organismo. Un día pregunté, porque escuché y quería asegurarme, y le pregunté a alguien que había, digamos que era nutricionista, si era verdad que, porque hay como una costumbre en muchos lugares, que después de una comida toman un café o toman un té. De hecho ya está casi como instituido allí. Terminan de cenar o de comer y ahí dicen un café, un tecito, algo. Y este nutricionista me dijo que si uno termina de comer y toma un café o toma un té de té, no un té de hierbas, un té de té, lo que hace es eliminar todos los nutrientes de lo que comió. Va a estar lleno, va a engordar, va a pesar más, pero no le va a generar lo que el cuerpo necesita de la incorporación de esos alimentos. O sea, usted pudo haber comido un buen alimento, pero usted se tomó una taza de café después de comer, después de cenar, y es como que no hubiera comido nada. Le elimina los nutrientes de la comida, se los absorbe y es como que ese nutriente no lo incorpora al organismo. Así es cuando uno está escuchando la palabra y no le presta atención. Usted escucha, pero ese alimento, el nutriente de ese alimento a usted no le sirve, no le llega. Bien. Quizás se cuelen en la transmisión algunos sonidos ambientes. No estoy en un bosque rodeado de lobos, quizás algunos son mascotas de algunos vecinos que están maullando iba a decir, aullando. Bien, procure evitar distracciones si usted tiene la oportunidad de oír la palabra de Dios. Si es en un culto, ponga el celular en silencio, no esté conversando todo el tiempo con el que está al lado, porque se distrae usted y distrae al otro. No siga con la mirada a cada persona que va por los pasillos, que entra, que viene, que lleva al niño al baño, que se levanta al baño, que va a esto, que va a aquello, y usted sigue con la mirada a todo el mundo. Siéntese lo más adelante que pueda, lo más cercano al predicador que pueda, porque eso va a evitar que tenga menos cantidad de gente delante suyo y obviamente menos movimiento. Si va al culto o está en un estudio bíblico, use ropa y calzado que sean adecuados al lugar, pero no incómodos. Si usted está con unos zapatos que le están reventando los pies, va a estar con la cabeza pensando en lo que los zapatos le están generando y no en lo que se está predicando en ese momento. Ropa cómoda, calzado cómodo. No se siente frente a los parlantes. No todas las iglesias tienen su sistema de parlantes colgados en el techo y con el sonido hacia abajo. Muchos los tienen adelante, sobre la plataforma. Si usted se sienta enfrente de ese parlante y está en esas iglesias que les gusta reventarle la cabeza con el sonido a todos los que están escuchando ahí, obviamente va a estar muy molesto y no va a poder recibir realmente la palabra. Va a tener un ruido allí, un zumbido, dolor de cabeza. Lo van a estar explotando los oídos y no va a estar disfrutando de la palabra que usted escucha. Y también esto hay que tener cuidado con el tema del sonido también en las reuniones. No se puede tener un sonido tan fuerte que mates a lo de las 3 o 4 primeras filas con el sonido, sino distribuirlo de tal manera que desde cualquier lugar que te sientes lo puedas escuchar bien. No hay necesidad de partirle la cabeza a la gente con el volumen excesivo. ¿Por qué? Porque uno atenta contra el propósito de la palabra, que es que sea recibido y es que sea entendido. También el predicador, más allá de los estilos, hay diferentes estilos de predicación. Pero si el predicador habla muy rápido, o el predicador grita mucho y al predicador no se le entiende, no sirve de nada toda la unción que tenga, si lo que está diciendo y lo que está comunicando como mensaje no se puede entender. Y ahí, ¿qué es lo que sucede? Que la gente oye la palabra y no la entiende, y el predicador dejó su garganta y sus cuerdas vocales desparramadas en la plataforma, pero el diablo vino y le robó la palabra a esa gente porque no la entendió. Solo escuchó gritos o alguien que hablaba a toda velocidad.
o alguien que predicaba de manera que no lo entiendas. Esto es lo raro, predicador que te predica como para que no lo entiendas, los predicadores que no terminan las frases cuando están predicando, porque es como que la unción no los deja terminar la frase y te dicen algo así como, y esta noche, y lo que va a pasar esta noche es porque Dios, y se callan ahí y caminan para allá, y uno se tiene que imaginar la frase, el resto de la frase, ¿no? La idea del predicador es que se entienda, no que te luzcas, sino que se te entienda. No que la gente quede impactada por lo fuerte que gritaste o cómo te moviste en el escenario. Eso no sirve. Lo importante es el mensaje, lo que importa es la carta, no el cartero, no el mensajero, sino la carta tiene que ser interesante, el mensaje tiene que ser interesante, el mensaje tiene que ser recibido. Imagínate que el agricultor se pone las mejores galas para ir a sembrar y cuando llega no lleva ninguna semilla. ¿De qué sirve un tipo todo lujoso caminando por un surco si no tiene nada para sembrar? La semilla es la clave, la semilla es lo importante. El mensaje tiene que ser entendido, el mensaje tiene que ser explicado de tal manera que hasta el más sencillo, hasta el nuevo que entra, como el que lleva muchos años, lo pueda comprender. Jesús, maestro de maestros por excelencia, con un conocimiento que sorprendía a los sabios a los 12 años, podía explicar las cosas tan sencillas, hablar de una semilla, hablar de la pesca, de una mujer que perdió una moneda. Es decir, podía revelar las cosas más profundas con los ejemplos más sencillos para que la gente pudiera entenderlo, porque de eso se trata. Si gritaste, transpiraste, te quedaste disfónico o afónico directamente, bajaste con la ropa toda hecha agua de la transpiración y nadie entendió lo que predicaste, perdiste tu tiempo y de nada sirvió todo esa energía que estuviste gastando allí en la plataforma o en el micrófono. Si usted es esa persona que se distrae, y va a escuchar la prédica, ya no en el culto, ahora está en su casa, está en otro lado, y si quiere escuchar una prédica o un mensaje, busque horarios en los que no tenga que estar haciendo otra cosa, a menos que tenga la capacidad de estar concentrado en más de una cosa al mismo tiempo. Entonces está escuchando una prédica mientras está haciendo otra cosa. Si ve que no tiene esa facilidad y se distrae fácilmente, entonces dedíquese solo a escuchar y busque un momento en el que solo usted se ponga para escuchar nada más y no haga ninguna otra cosa más que prestar atención a ver ese video o a escuchar ese audio de prédica. Busque los horarios y los espacios adecuados y cómodos. También analícese usted para ver qué cosas le distraen, ruidos, los movimientos. Entonces colóquese, si va a un culto, en un lugar donde pueda evitar la mayor cantidad de distracciones posibles. Recuerde que si usted atiende, usted entiende. Bien, ¿por qué es importante saber escuchar? Porque Jesús dice, mis ovejas oyen mi voz. Y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mis ovejas oyen mi voz. Hay un video en internet, en YouTube, donde hicieron un ejercicio bien interesante con un pastor de ovejas. Hicieron que la gente que estaba allí, que fue al corral ese donde estaban las ovejas, cada uno las llamara. De hecho, más o menos le guió de cómo era la manera en que el pastor de esas ovejas las llamaba. Y toda la gente que estaba allí le gritaban y les gritaban y les gritaban, y las ovejas nada, una indiferencia absoluta. Cuando el pastor de las ovejas las llamó, al primer llamado, las que estaban pastando levantaron la cabeza. Al segundo llamado giraron la cabeza hacia donde él estaba. Al tercer llamado vinieron corriendo todas desde donde estaban hacia donde estaba él. Las ovejas escucharon la voz de su pastor, reconocieron la voz y vinieron a él.
Y allí, tal cual dice Jesús en San Juan capítulo 10, al extraño no lo seguirán. Pero para poder identificar la voz de su pastor, tiene que escucharlo. Si no lo escucha, no va a poder identificar, reconocer esa voz en medio de todas las otras voces. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen y yo les doy vida eterna. Cerramos con una oración. Si somos parte de esa tierra, la tierra de junto al camino, los que nos cuesta entender, los que nos cuesta preguntar, porque nos da vergüenza, porque preferimos aparentar que entendimos para no quedar mal, si somos de los que pensamos que si preguntamos mucho somos como molestos, tenemos que erradicar esas ideas porque no nos han servido y no nos van a servir. Lo que necesitamos es preguntar lo que no sabemos. Necesitamos entender la palabra, porque la palabra es para ser entendida. No va a haber Biblia en el cielo, la Biblia es para entenderla acá. Y no es como durante muchos años nos querían hacer creer que el que la leía se volvía loco. No, es para entenderla. ¿Se puede entender? Claro que se puede entender. La podemos entender. ¿Se puede enseñar? ¿Se puede explicar? Por supuesto. Para eso el Señor ha dejado ministerios para edificar al cuerpo de Cristo a través de la palabra. No tenga miedo de preguntar lo que no entiende. Sí le aconsejo que si no entiende algo, no lo ataque. Infórmese. Porque muchas personas no entienden muchas cosas de Dios. No entienden muchas cosas de la palabra. No las entienden y entonces las atacan y las condenan y les llaman que esas cosas no son de Dios y les llaman hechicería y les llaman que eso es del diablo. No, si usted no lo entiende, no lo ataque. Infórmese, averigüe, no vaya a ser que usted esté atacando cosas que realmente son de Dios o que esté defendiendo cosas que no son de Dios. Entonces no se quede con que no entiende. No lo tome como una característica que es para siempre. Toda tierra se puede convertir en una buena tierra. Hasta la tierra de junto al camino, uno puede cambiar, uno puede renovar su actitud, uno puede esforzarse y preguntar y averiguar y prestar atención y dejar de distraerse y concentrarse mejor y se va convirtiendo en una buena tierra. Y ya el diablo no te va a poder robar nunca más la palabra que escuchaste porque la vas entendiendo. Y si no la entendiste, preguntaste para que te la explique. Y todo ministro debe estar dispuesto a explicar, porque de eso se trata, de que la gente entienda. De que la gente entienda y que reciba, porque si ellos reciben, pueden crecer. Vamos a orar al Señor. Allí donde estás, quiero orar por los que se sienten la tierra junto al camino. Lo que dicen, pastor, a mí no se me queda nada, yo lo leo y después no me acuerdo dónde estaba. Escucho la prédica, llego a mi casa, me olvidé todo lo que dijeron. Estoy en el culto, entiendo la mitad de las cosas. Tengo una mente muy dispersa, me distraigo demasiado. Bueno, oremos. Todo se puede corregir, todo se puede mejorar, todo se puede arreglar. No estás desahuciado para ser toda la vida el que no entendió nunca nada. No. Podés entender, podés ser la buena tierra que da fruto. Oramos. Padre, te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Muchas gracias, Dios. Si nos identificamos con esa tierra de junto al camino, Padre, que le cuesta entender, que se le complica, Señor, y prefiere no preguntar porque da vergüenza, porque uno piensa que molesta, porque si uno está siempre preguntando, cree que van a empezar a pensar mal de uno. Pero no queremos, Señor, que el enemigo nos robe la palabra, no queremos que nos quite la posibilidad de creer, no queremos estar viviendo una vida en la que la palabra entra por un oído y se va por el otro y no nos queda nada, Señor. Renunciamos a ser la tierra junto al camino, nos
Nos rehusamos a ser la tierra en la que los pájaros le comen las semillas. Señor, queremos ser la buena tierra, queremos ser una tierra fértil, una tierra que pueda germinar cada palabra que recibe y que podamos dar frutos, Señor. Ayúdanos, Dios mío. Te entregamos esta discapacidad que tenemos en esa área, esta falencia, esta necesidad que tenemos, Señor. Ayúdanos a ordenar esa parte de nuestra vida, a ser una buena tierra, Dios mío. En el nombre de Jesús, danos la capacidad de concentrarnos, de escuchar con atención, de no dispersarnos, de retener la palabra que recibimos y danos la capacidad de entenderla. Tu Espíritu Santo alumbre los ojos de nuestro entendimiento y nos dé la sabiduría y el entendimiento que necesitamos en tu palabra. Que ninguna palabra que está entregada para ser revelada sea un misterio escondido para nosotros. En el nombre de Jesús, gracias te damos, Padre. Amén. Dios les bendiga. Gracias por estar allí, gracias por compartir estos videos, gracias por comentarlos, gracias a quienes se están suscribiendo al canal de YouTube, Pastor Adrián Ramírez. Gracias a quienes nos escriben, nos hacen llegar sus comentarios, sus mensajes. Recuerde que aunque nosotros terminamos la transmisión aquí y dejamos de orar, usted puede seguir orando allí donde está y diciéndole: Señor, no quiero ser más la tierra junto al camino, no quiero que los pájaros me coman más la semilla, quiero ser la buena tierra que recibe y que da fruto en el nombre de Jesús. Que Dios les bendiga. Será hasta la próxima transmisión, donde vamos a estar con la tierra número 2. Un abrazo, muchas bendiciones.